Nos encontramos con María Cristina Jumbo, distinguida magíster, profesional en el área de la enfermería, especialista en el cuidado de los pacientes en varios centros de salud, en clínicas particulares y en hospitales públicos. Con ella vamos a conversar y dialogar respecto de temas de educación y cómo los nuevos modelos de educación, modelos de aprendizaje pedagógicos y educativos van incorporando nuevos instrumentos, nuevas metodologías que permitan un mejor acoplamiento de los futuros profesionales con el entorno y en base a las necesidades y realidades que tienen que afrontar los profesionales. Bienvenida, María Cristina. Queremos que nos cuente cuáles considera son las principales deficiencias del modelo pedagógico que el Instituto Universitario Bolivariano mantenía hace poco tiempo, esas deficiencias frente a un nuevo modelo pedagógico ya que utiliza el Universitario Bolivariano. Buenos días. Justamente se hace una comparación de lo que fue un modelo antiguo que muchas instituciones de educación superior la aplicaban, inclusive todavía la aplican, con el nuevo modelo que tenemos pues ahora implementado en el Instituto Superior Universitario Bolivariano. Cabe mencionar que en este nuevo modelo se trabaja con la eutagogía, con el aprendizaje contextual y con el emprendimiento. Son tres pilares fundamentales o indicadores que se van a basar y que estos obviamente con el pasar de los días nuestros estudiantes se los ejecuta, se los aplica y por ende se va a evaluar. Hablando de la eutagogía, estamos hablando más de la autoeducación, el trabajo individual, independiente, que nuestros estudiantes en el salón de la clase pues lo reciben y luego lo ponen en práctica con ese contexto, tanto a nivel social como sanitario, en los diferentes escenarios que ellos pues bien lo realizan. Y de igual manera este indicador va a generar un espacio para que ellos puedan emprender. No solo esperar que ellos desarrollen la asistencia o el rol de asistencia en un establecimiento público o privado, sino que también les va a dar la apertura para que puedan generar sus propios, se podría decir, centros o inclusive ser líderes de los diferentes establecimientos que también enfermería puede crear y puede liderar. Algo importante de este nuevo tipo de formación es cómo está conformado el currículum, ¿sí? Que es justamente la suma de las diferentes asignaturas que están paulatinamente organizadas dentro de una estructura curricular. En esa estructura curricular quiero conocer su criterio de cómo tiene que ser aplicada actualmente o cómo es aplicada actualmente en el Instituto Universitario Bolivariano y si considera que la misma estructura cuenta o a la vez carece de elementos prácticos funcionales que desarrollen competencias en los estudiantes. Bien, la estructura curricular, una vez que se la ha aprobado el Consejo de Educación Superior, tiende a tener algunos estándares. Dentro de ella, pues hablamos de los niveles o los ciclos académicos que nuestros estudiantes, en el caso de la carrera de enfermería, nivel técnico tiene 4 ciclos, de los cuales se ha formulado una malla curricular que consta de 24 asignaturas. Estas 24 asignaturas a la vez tiene un desglose de unidades, unidad básica, unidad profesionalizante y a la vez la integración o trabajo final de grado, que se podría decir. Dentro de la unidad básica, pues aquí nuestros estudiantes aprenden todo minuciosamente, los procesos en base a las guías prácticas que se utiliza o que se aplican en el MSP, protocolos que se aplican en las diferentes instituciones privadas, y esto pues se lleva a cabo con la practicidad. Una vez que el estudiante recibe sus horas clase, con el componente de aprendizaje o acompañamiento con el docente, él ya tiene la idea o tiene la línea con la que va a trabajar, siendo un trabajo autónomo. Dentro de pues ellos recopilan toda la información, toda la actividad, por ende la van a poner en práctica en varios escenarios. En el área de la salud, pues hay un sinnúmero de escenarios con los que trabajamos, tanto para la parte de la comunidad como la parte también hospitalaria, que se conoce como intramural y extramural.
A más de eso, pues tenemos de igual manera que dentro de la unidad profesionalizante ya hablamos de asignaturas específicas para especialización. Estamos hablando de que en un segundo, en tercero y en cuarto ciclo ya van a haber asignaturas más complejas como enfermería pediátrica. Aquí pues nuestros estudiantes aprenden todo el cuidado y el manejo en el recién nacido y posterior a ella pues también el crecimiento de este grupo etario. Hablamos también de la asignatura de salud de enfermería clínica, donde pues se va a revisar todas las patologías desde el inicio de la enfermedad hasta la parte final, que es la resolución del tratamiento o en algunos casos, pues los cuidados paliativos. Y si seguimos hablando del cuidado de la mujer embarazada, del adulto mayor, del paciente crítico y del paciente quirúrgico. Entonces es un amplio campo donde nuestros estudiantes se van a formar y como le vuelvo a repetir, más adelante tienen inclusive para poder especializarse en estas áreas. Perfecto. En ese contexto muy amplio que usted bien lo describe de cómo está formado este currículum en esta importante carrera de la salud, que es enfermería, nos puede comentar y argumentar sobre cómo se da el proceso de formación actual y exponer cuáles son los procesos y qué componentes se engloban en esa formación que genera una participación experimental en los estudiantes con énfasis en la práctica, en la praxis. Ya. Si bien es cierto, nuestros estudiantes reciben uno de los componentes que es el acompañamiento con el docente. Se especifica las horas totales de clase que ellos reciben de acuerdo a los niveles o los ciclos de estudio y asimismo las asignaturas. Luego tenemos el componente de trabajo autónomo y tenemos el componente de actividades de práctica experimental, siendo este el componente más amplio y donde nuestros estudiantes van a poner en práctica todo lo aprendido. En este componente se ha trabajado ya varios años con un sinnúmero de actividades de vinculación que genera un cambio en la sociedad dentro de los mismos estudiantes. Asimismo, los proyectos innovadores, proyectos de investigación. El estudiante en el primer ciclo conoce las bases científicas y técnicas de todos los procesos que se van a llevar a cabo a lo largo de la formación, mientras que en los ciclos superiores, pues ellos ya los ejecutan en diferentes establecimientos. Para realizar cada proceso es muy necesario que ellos se empapen del conocimiento, pero como se conoce, la carrera de enfermería es 100% práctica. Para ello, pues nosotros utilizamos varias estrategias metodológicas, tanto del aula a clase, para brindar el conocimiento más actualizado para que nuestros estudiantes tengan mayor claridad de lo que se tiene que realizar. Y además de eso, sumamos todas las herramientas técnicas. Dentro de la institución contamos con laboratorios que ellos pues van a poder hacer la simulación clínica de los pacientes. Inclusive se trabaja con la resolución de casos clínicos, donde los estudiantes con lo que revisan, inclusive se realizan casos hipotéticos y además de eso casos reales, que ellos pues ejecutan el proceso enfermero en el caso de la profesión en la que se están formando. Perfecto. ¿Cómo entonces podríamos decir que se estructura aspectos fundamentales que usted mencionaba? Los métodos o metodología, las técnicas y los instrumentos utilizados para la formación de los estudiantes en esta carrera. Ya. Parte del método, en el caso de enfermería, el método científico que se aplica es el proceso enfermero, pero para llevar a cabo este proceso enfermero necesita partir desde la evaluación clínica y crítica del paciente, dependiendo de la complejidad que éste tenga. Se lo ejecuta. En el caso de los estudiantes de primer ciclo, ellos trabajan con pacientes que tienen enfermedades crónicas y que ya están con un tratamiento. Ellos van a evaluar y a supervisar todo el proceso de la enfermedad en un tiempo determinado. En lo que corresponde a estudiantes ya de ciclos superiores, ya trabajan con un poco más de complejidad, donde ya se involucran y realizan los procedimientos. Estamos hablando si asisten realizando prácticas de servicio comunitario en centros gerontológicos o albergues, trabajan con grupos específicos.
adultos mayores, quienes necesitan asistencia inmediata, tanto para la movilidad del paciente, se lo revisa en una asignatura de enfermería básica, como es la movilidad o las diferentes posiciones, cambios de posición del paciente. Con eso aplican también las herramientas técnicas con los simuladores. Se realizan los cambios de posición, se utiliza el equipo, los equipos tecnológicos, utilizan los monitores y un sinnúmero de máquinas, instrumentos o equipos que son pues ayuda netamente para ellos, porque ya cuando ingresan a sus prácticas no es un equipo nuevo, sino que ya lo conocen, ya saben para qué sirve y cuál es la finalidad, del por qué está ese equipo o ese instrumento en esa sala de ese paciente. En función de toda esta práctica que bien nos la describe, muy funcional, entonces usted nos puede explicar cómo los estudiantes de la carrera de enfermería, bajo su criterio, han generado o no han generado un aprendizaje significativo. Desde luego, se han generado un aprendizaje muy significativo, porque justo ellos cuando ingresan en un primer ciclo, pues es algo nuevo, ¿no? Algunos, claro, que ya tienen su conocimiento porque han estudiado algunas carreras cortas, perdón, algunos cursos cortos, pero en el caso de los profesionales, netamente parte desde cero. Entonces, para ellos es un proceso nuevo que involucra netamente la función práctica. Se dicta la clase e inmediatamente se realiza la práctica con la dotación de insumos y con el manejo y bien la explicación de la funcionalidad de los equipos. Entonces, cuando ya realizan su proceso, pues ya no es nuevo, simplemente que ya conocen el uso y la función de cómo estos los van a aplicar en los diferentes escenarios. Nos comentó algo muy, muy importante sobre la experiencia que ya ven ejecutando algunos estudiantes, inclusive ya en materia laboral. Queremos conocer entonces de la información de los datos que usted maneja como directora de planificación académica de esta importantísima carrera de salud, si los estudiantes aplican esas habilidades y destrezas ya en su contexto laboral. Ya, cuando ellos aplican, se puede evidenciar inclusive con el seguimiento a graduados, ¿ya? Muchos de ellos pues trabajan en instituciones privadas, centros asistenciales, centros gerontológicos, donde ejecutan ya todo el proceso y es evidente cómo tienen mayor facilidad y docilidad al realizar el proceso. Se evidencia de igual manera cuando ellos pues aplican o continúan también con su proceso. Inclusive muchos de ellos continúan realizando lo que es la practicidad, la asistencia, crean también sus propios, se pueden inclusive agrupar para crear sus propios espacios para brindar la atención. Y es importante mencionar que la carrera de enfermería no solo es o sirve para que ellos vayan y trabajen, sean dependientes, sino también para que ellos puedan ser independientes y crear su propia fuente de trabajo, se podría decir. Perfecto. Durante el desarrollo de las clases que nos está describiendo, ¿considera que se tipifican y se analizan los aspectos cotidianos, es decir, lo que está pasando en el entorno del estudiante, en su sector, en su contexto, y cómo esos situaciones, aspectos que se dan en la vida cotidiana del estudiante son incluidos y relacionados con el perfil profesional y el campo ocupacional que tiene la carrera? Ya, se realiza un cruce de la malla curricular de todas las asignaturas con el perfil de egreso en el campo ocupacional que nuestros estudiantes pues van a tener. Al realizar ese cruce se van a evidenciar todas las actividades esenciales y necesarias que se realiza, que el profesional de enfermería realiza al estar ya en contacto con ese paciente. Entonces, estamos hablando también que todas estas herramientas van a servir para que ellos puedan brindar un servicio de calidad y más que nada con conocimientos y fundamentación científica. Asimismo, es importante mencionar que al tipificar todos estos temas son muy funcionales porque
al nosotros brindar la clase, una herramienta de hecho que es muy útil y que es muy necesaria para que ellos conozcan todo el conocimiento, es cuando todos los docentes elaboramos los sílabos. En los sílabos nosotros ya especificamos una cronología. Si el segmento tiene 6 semanas, entonces se tipifica, se organiza los días que son de clase, se organiza también los días que tiene que el estudiante realizar actividades de vinculación, proyectos de vinculación, y de igual manera evaluar al estudiante, sea cualitativa o cuantitativamente. Dentro de las actividades de aprendizaje que se realiza al inicio de la clase, pues se trabaja con una revisión de todas las actividades, temas y subtemas con los que se va a trabajar a lo largo del día o inclusive de la semana. Luego tienen también un apartado o indicador que son las actividades de auto y heteroevaluación, donde el estudiante pues ya realiza su trabajo autónoma, quiere decir solo. Entonces, con lo que conoció, con lo que revisó, lo pone en práctica. Y justamente ahí pues se trabaja bastante con los escenarios reales, donde los estudiantes aplican lo que conocieron en clase y lo ejecutan. Una vez de realizar esta actividad, se evalúa y se consigue o se obtienen los logros esperados de esa asignatura, de ese tema que se revisó. Correcto. Y en ese instrumento tan importante que menciona usted, el sílabo, que entiendo es la planificación adecuada, como bien nos explicaba, de todas las actividades que realiza el estudiante intraclase, extraclase, la auto y heteroevaluación que el propio estudiante puede generar a través de lo que va conociendo, pero previo a eso tiene que haber la planificación de contenidos, ¿no? Y decimos, en los contenidos programáticos nos interesa conocer en cada una de las asignaturas vinculadas a las actividades que desarrollan los estudiantes. ¿Estas están, considera usted, orientadas y planificadas en función de cuáles son las actividades que van a desempeñar los profesionales ya en su futuro, ya cuando sean profesionales y ejecuten actividades ya en el campo laboral? Sí, desde luego, hablando de salud pública, hablando de epidemiología, de otras asignaturas, pues ellos evidencian, hacen un sondeo de qué problemas son los que se están afectando en la actualidad a la población, sea el entorno familiar, comunitario o inclusive toda la sociedad. Una vez que se realiza ese análisis, se trabaja con las actividades que van a ir netamente para vincularse con esa sociedad o con esa población que está en riesgo. Se trabaja de igual manera evaluando las condiciones y los determinantes de salud, sean estos los sociales, los biológicos, los conductuales o los psicosociales, donde de acuerdo al personal con el que trabaje o con el que interactúe, pues se va a buscar una resolución a esos problemas de mediana o de alta complejidad. De todo lo que hemos conversado, distinguida magíster, quiero consultarle y obtener su criterio. ¿Usted considera que la carrera, que es una de las más importantes que mantiene el instituto en materia de salud, el Instituto Bolivariano, aquí en Loja, en el Ecuador, considera que esta carrera que usted dirige ha incorporado elementos de eutagogía y de aprendizaje contextual para la formación de sus estudiantes? Sí, desde luego, desde el primer día que ellos inician la clase o la formación de la carrera de enfermería, pues ellos aplican ya este proceso. La autoagogía, siendo independientes al ejecutar los procesos. Cabe recalcar que es muy necesario obtener el conocimiento teórico para que lo puedan ejecutar en la práctica. En el aprendizaje contextual es importante también mencionar que una vez que ellos son los propios líderes de realizar esa actividad, de involucrarse con ese paciente, van a evaluar cuál es el estado o el contexto a nivel social, en qué nomás pueden actuar o cómo pueden interactuar también con la población de riesgo, en el caso de enfermería. Y asimismo esto genera el crecimiento o el auge de nuevos emprendimientos. En el área de enfermería de pronto no hemos visto muchas actividades que sean líderes profesionales de enfermería, pero con la carrera de formación, en el caso del Universitario Bolivariano, nos ayuda o inculca que nuestros estudiantes tengan esa línea para poder generar también su propia empresa a mediano o a largo plazo. Con la formación que obtienen
también les ayuda a evaluar y también eso va a generar que ellos pues pongan en práctica y sean esos nuevos modelos o líderes que se busca o que se quiere conseguir para que la sociedad también se involucre y forme y participe en estas actividades. Ese es un punto importantísimo que usted topó. No solamente formar con la convicción de que se va a entregar un título profesional a estos profesionales en formación y que puedan buscar un trabajo. Nos inmiscuimos en un área muy importante que es el emprendimiento. Entonces, en las metodologías utilizadas por ustedes en la carrera de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? En esa carrera de enfermería, además de los fundamentos teóricos, ¿cuáles son los elementos base y las proyecciones contempladas que generen justamente esas competencias en los estudiantes que sean generadoras de emprendimientos? La idealización de que generen un nuevo emprendimiento surge de la problemática. Si observamos que en nuestro medio hay muchas personas que no pueden acceder a un servicio de salud o no tenga este servicio de salud las condiciones que requieran los pacientes, pues desde ahí se evalúa. Se evalúa cuál es la necesidad o el requerimiento para poder solucionar ese problema. Desde ahí parte para que el nuevo profesional en enfermería cree estos espacios y nuestros pacientes, en el caso de aquí de la ciudad de Loja, puedan también acceder a un servicio. Claro que se necesita trabajar en conjunto porque, como sabemos, siempre todo necesita siempre trabajar interdisciplinariamente. Y de ahí pues ya se pueden realizar todas las actividades que se contempla o que el profesional de enfermería contempla y puede aplicar de lo que se formó a toda la población. ¿Qué tienen proyectado de aquí en más en la carrera para justamente solventar y abonar a esa formación práctica con esos elementos de eutagogía, de autoaprendizaje, sumando el aprendizaje contextual, las vivencias de los estudiantes? ¿Cómo se proyecta la carrera para que cada vez más haya una participación efectiva de la sociedad y del entorno del estudiante en su formación? Bueno, parte primero que nuestros estudiantes formen parte de un sinnúmero de actividades y proyectos de vinculación que genera esos espacios para que conozcan, para que aprendan y palpen la realidad de la sociedad. Aquí trabajamos no solo la ciudad de Loja, sino todos las otras dos provincias que contemplan la zona 7. Estamos hablando de Zamora y del Oro, ya que contamos con nuestros estudiantes de todas esas cantones, entonces es muy específico que ellos puedan trabajar con esa población ya de esas tres zonas o cantones. Al trabajar también se vincula al estudiante a que promueva y genere esa apertura para que el profesional pueda brindar los servicios. No está de más mencionar que trabajar con la investigación va de la mano con la asistencia con la que ellos evidencian. Además de eso, pues el crear estos espacios donde puedan ellos ser sus propios líderes y puedan brindar un servicio, claro que con su contexto, en el caso de la enfermería, todos los procesos que se pueden llevar a cabo para que puedan brindar a una sociedad y por ende volver y solucionar esos problemas que aquejan también a la población. Magíster, muchísimas gracias por su excelente participación. Nos hemos nutrido de esos amplios conocimientos, de su experticia en el manejo de ese tan importante y álgida actividad y profesión como es la enfermería. Le agradecemos y esperamos contar con usted en nuevos programas para que nos permita seguir ilustrando esos conocimientos, esa aplicación práctica. Muy amable. Muchas gracias.